Bienvenidos otra vez al canal. Bueno, al paso de unos días llegó el ansiado Switch MikroTik. Tuve la suerte de haber encontrado un proveedor con unos precios bastante similares a Estados Unidos y pude hacer un upgrade del equipo que quería comprar. Este equipo en particular es el CRS310 82S. 8P2S. Básicamente es un equipo sin posibilidad de PoE, pero que tiene 8 puertos de 2,5 gigabit y 2 puertos SFP Plus con conectividad de 10G. Básicamente esto lo que me permite a mí en el futuro es poder comprar APs de 2,5 gigabit, que vendría a ser el estándar de Wi-Fi 7. Y a la vez, la función principal que tenía con el equipo que iba a comprar, que era el CRS 305, que solamente dispone de 4 puertos FP Plus, es seguir manteniendo esa idea de tener una red de 10 gigabit y en el posible futuro cercano comprar algo un poco más grande y un poco más rápido, es decir, redes SFPQ. Pero bueno, comencemos primero hablando del verdadero cambio de la red, que fue contratar otro servicio de internet, no hacer failover, sino cambiar el proveedor. Yo tenía Telecentro, que es el único proveedor que tenía en la zona coaxil, y por otro lado está Movistar Argentina, que provee fibra. Este servicio me convencía más, primero porque ofrecía por el mismo valor el doble velocidad y al ser fibra un servicio simétrico, es decir, que tenemos tanto de subida como de bajada la velocidad contratada. Esto sería ideal para este setup y además de eso tenía la necesidad de reubicar el modem dentro de casa y mejor que lo haga una compañía que te haga la correcta bajada del poste, te corra la entrada del poste a tu casa y bueno, después reubicar los cables que, bueno, después les voy a mostrar, compré una bobina de categoría 6, full cobre, etcétera. Pero vamos por partes. Reubicando el modem, conecté el modem al router MikroTik que mostré en un anterior video y ese router estaría conectado al switch. Lo que permite es que ahora la red tenga más puertos y de mayor velocidad. Pero no solamente eso, pasé de una velocidad de 130 megas en los APs a una velocidad de 500. Si bien contraté la doble velocidad del servicio, no solamente es producto de un nuevo servicio, ni tampoco es producto de un servicio diferente como es la fibra contra el coaxil o el cable modem, sino que esto viene aparejado a que las configuraciones del modem ahora pasan estrictamente por el router, ya sea la conexión PPP-oe, los DNS y un montón de reglas que no podía quitar dentro del router del ISP de Telecentro, ya que la configuración de la red está en DMZ. Básicamente hay tres formas de hacer esto. Es tener un modem y colocar nuestro router aparte de la compañía en DMZ como lo tenía yo antes. La segunda opción es tener una ONT y un router. Esto básicamente es un dispositivo que convierte la señal que viene de la fibra del poste a esa ONT y de la ONT pasar toda la información o toda la salida de internet al router para que el router gestione el DHCP, el routing, las reglas de firewall, la conversión de NAT y demás. Y básicamente sería lo que hice, pero me ahorré la ONT usando el modem de la compañía en modo bridge. Básicamente el modem deja de hacer cualquier otra función que no sea de la ONT y delega todas esas funciones al router. Pero acá viene lo importante y lo anecdótico. Hoy por hoy, Movistar provee de unos dispositivos de última generación, Wi-Fi 6 y demás, modernos, que a la vez hasta son estéticos, que parecen un portarretrato. Yo voy a ir subiendo un video del anterior equipo. Y este equipo puntual, pueden googlearlo en youtubers españoles y demás, tiene varias complejidades y no permite tener una red totalmente en bridge. Estuve 2-3 días probando, el equipo
funcionaba, no me permitía cambiar el DNS, el ruteo lo estaba haciendo mi router, pero tenía una velocidad muy similar a mi anterior proveedor, siendo que había contratado el doble. Tenía imposibilidades de subir fotos a Discord. En algunas configuraciones de firewall no podía subir fotos a WhatsApp, escuchar audios de WhatsApp, hablar con ChatGPT y subiéndole archivos. O sea, empecé a tener problemas graves de reglas y demás. Y a la vez no podía cambiar el DNS, lo cual era uno de los objetivos a realizar. Entonces, investigando, hablando con los chicos que me instalaron el servicio, di con la corazonada o con la idea de que el anterior equipo era el equipo ideal para tener. Es el cuadrado, también lo voy a dejar acá en este video. Y casualmente, por suerte, mi mamá tenía este modem. Pero acá viene el problema. No solamente alcanza con tener el dispositivo y conectarlo a la fibra, sino que ese dispositivo tiene que tener en la bajada, en la base de datos de Telefónica, un matching entre el serial del equipo y el servicio o los datos de usuario del PPPoE. Bueno, estuve 3 días intentando, para peor, el modem tenía la contraseña borrada. Probé distintas configuraciones de contraseña porque solamente faltaban 2 caracteres y resultaba ser que una de las tantas combinaciones era correcta, pero al no limpiar las cookies y el caché del navegador, el admin del modem daba error. No, fue increíble. Pero bueno, los resultados realmente valieron la pena. Y hoy en este video, además de mostrar la nueva configuración que tengo en casa y animar a que quizás si tenés ganas de hacerlo lo hagas, porque la verdad vale la pena, aprendí mucho, vamos a hacer una lista de bloqueos porque me estuvieron atacando al router ahora que tengo una IP quizás un poco más descubierta, una IP pública descubierta. Me estuvieron atacando a mi router, que por suerte, bueno, tengo una clave criptográfica súper segura. Cambié obviamente las credenciales y el nombre de usuario del administrador del router. Pero más allá de todo eso, descubrí que en el router MikroTik se pueden hacer listas. En esas listas podés automatizar con scripts. Si una IP te intenta atacar más de una vez, añadirla a una lista negra. Pero a su vez hay una página, ahora vamos a verla. Esta página ipdeny.com lo que provee son listas actualizadas de países en donde nosotros podemos cargarlo al MikroTik, crear reglas de firewall y estar más seguros en países conflictivos como, no sé, Afganistán, Turquía, Corea, China, Estados Unidos. Y bueno, tener una red mucho más segura contra los ataques. Bueno, lo primero que tenemos que hacer a la hora de intentar crear estas listas de países y sus respectivas IPs para bloquearlas con respecto a la información que sacamos de ipdeny. Una vez que estamos en Winbox, lo que debemos hacer es IP, firewall, luego hacer el tab para completar address list, hacemos un add y el nombre de la lista que nosotros vamos a crear. En este caso voy a colocar China y luego vamos a crear la lista address igual y el IP que nosotros vamos a usar. Pero para automatizar esto vamos a copiar esta línea, vamos a ir a un Excel. Yo en este caso estoy usando LibreOffice. Y en la hoja de cálculo lo que nosotros vamos a hacer es crear una seguidilla de comandos para automatizar esta acción. Vamos a colocar en la columna A el comando que acabamos de escribir en Winbox. Lo trasladamos a las filas que sean necesarias. Y luego vamos a ir a ipdeny. Vamos a elegir el país, en este caso habíamos dicho China, nos colocamos aquí y vamos a obtener todas las IPs de esta página relacionada con dicho país. Vamos a nuestro Excel, colocamos en la otra columna los valores, ahí se nos van a pegar los valores de las IPs y luego restaría copiar ambas columnas, en este caso son más de unas 4000
unas 5.000, casi 5.500 IPs involucradas a China. Pero para no alargar mucho este video, voy a copiar las primeras 50. Copio, voy al Winbox otra vez, borro el borrador que habíamos hecho antes y pego. Me equivoqué. Lo que debemos hacer es añadir list aquí. List. Y ahí quedaría el comando. Ya tengo esta entrada. Vamos a ir a Firewall. Vamos a ir al Firewall y nos vamos a fijar que tengamos creado dicha lista. Address lists. Y aquí tenemos la lista de China, la fecha de creación y demás. Pero lo importante también es que nosotros configuremos correctamente esta lista para que dropee las peticiones dependiendo de la lista, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Ahora, para aplicar nuestra nueva lista, lo que debemos hacer es crear una regla nueva de Firewall. Vamos a ir a la Chain Forward, Destination Address. Vamos a colocar nuestra, Destination Address List. Vamos a ir a nuestra nueva lista, China. Y vamos a que la interfaz que tendría esta nueva regla va a ser nuestro bridge. Y importante que la action de esta nueva regla sea un drop. Ahí estaríamos bloqueando en nuestra interfaz bridge todas las IPs provenientes de la lista que creamos. También es importante recalcar que yo entiendo que quizás la mayoría de las personas que ven estos videos pueden tener unos conocimientos un poco más avanzados o un conocimiento un poco más involucrado en temas de sistemas, pero es algo muy común creer que la velocidad de descarga o contratada de internet que nosotros tenemos en casa por parte del proveedor del ISP es una velocidad que va a estar presente en nuestra red, y a la vez es algo muy importante derribar esta creencia equivocada, que ni siquiera es un mito, es literalmente un error de concepto, donde nosotros podríamos aprovechar velocidades de 1 gigabit, de 2,5 gigabit, como es mi caso, o de 10 gigabit. Es básicamente estar conectados a un NVE USB-C 3.2, donde podemos tener un NAS o otra computadora conectada a la red, supliendo de archivos para trabajar conectados dentro de la red sin colapsar nuestra memoria de la máquina principal, o tener recursos distribuidos de fácil acceso en donde podamos manejar toda esa información y esos archivos. La realidad es que es la finalidad de esta red nueva que hice. Y bueno, derribar un poco esta idea, y a su vez uno de los features más emblemáticos de los últimos 10 años, siempre que charlo con gente, es la conexión que tienen con el iDrop de Mac. Yo en el anterior video comenté así al pasar un software que uso mucho que se llama LocalZen, que es multiplataforma, es decir, está para iOS y para Android, y para Mac, para Linux y para Windows. Este programa simplemente hace conexiones peer-to-peer entre dos dispositivos usando la red, donde básicamente podemos transferirnos videos, imágenes, audio, documentos, lo que fuese, a través de la red. Y esto es algo que uno cree que solamente está para dispositivos Apple, o al menos la media cree eso, y a la vez se creen que los archivos pasan por arte magia, como que hay un handshake o una conexión especial entre dispositivos Apple, que de hecho en su momento había dejado descontinuado varios modelos de iMac o MacBook Air que eran viejos y no tenían esta posibilidad de realizar dicha función, como si fuese una feature aparte de dispositivos nuevos y costosos, en donde con este programa LocalZen podemos tenerlo en cualquier dispositivo, ya que es multiplataforma, como dije anteriormente, y a la vez estamos usando la red para algo más que subir o descargar contenido en el navegador. O sea, las redes
son mucho más que navegar por internet o usar aplicaciones. Ahora, lo curioso es que todo esto comenzó por una app que compré para mejorar el envío de los paquetes que enviaba desde el teléfono a la computadora y bueno, por la curiosidad también de la empresa de Ubiquiti. Y bueno, terminé usando cables en casa. La verdad que la latencia bajó muchísimo, era de esperar, pero más que nada también el hecho de que hoy por hoy vemos a los cables como algo anticuado, ya sea cuando escuchamos música con los auriculares, y eso que yo soy usuario de auriculares de cable, eh, creemos que por tener dispositivos móviles es impráctico, ¿no? Tengo la notebook, voy acá, me voy a la cocina, eh, pero la realidad es que la conexión por cable es mucho más segura también, como vimos en mi anterior video con interfaces USB. Podemos capturar handshakes que están en el aire de los beacons que producen los AP. Y bueno, es un factor o un vector de ataque que restamos a la hora de protegernos, sin entrar en modelos paranoicos, ¿no? Pero es muy positivo el hecho de usar cables siempre y cuando podamos. La verdad que creo que fue un plus también de este diseño. Y bueno, voy a probar, hay unos adaptadores USB-C, voy a probar a ver qué tal el performance de al menos los que se pueden conseguir acá en Argentina, para ver si le puedo sacar un poquito más de provecho a la transferencia entre computadoras. Bueno, quizás me haya quedado un poco extensa la primera parte, pero básicamente lo que quería hablar en este video acerca del Switch es que nosotros tenemos que diferenciar del mundo de las redes y en el mundo particularmente de los switches, que cada segmento es una historia aparte, es que hoy por hoy tenemos la suerte de tener modelos de capa 3 a precios accesibles. Y cuando digo capa 3, algunos se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, básicamente nosotros cuando en el pasado teníamos un switch, ese switch básicamente nos daba más puertos físicos para conectar más cosas. Luego las redes se fueron complejizando y ahora nosotros tenemos switches que tienen la capacidad de rutear dispositivos. Es decir, los switches de capa 2 son dispositivos que asocian y recuerdan la MAC del puerto físico donde está conectado cada dispositivo. Y cuando un dispositivo quiere comunicarse con otro o salir a internet, ese dispositivo tiene que tener una conexión con el router, y el router, el cerebro de la red, es el que va a decidir y a gestionar ese routing. Pero ¿qué pasa? Nosotros cuando tenemos muchas conexiones, o sea, hablando de redes un poco más empresariales o quizás un colegio o realmente una densidad importante, eso se traduce en saltos administrativos, y esos saltos administrativos se reduce la performance y un poco la practicidad de las redes. Por eso, con los switches de capa 3, además de que son switches que si bien no está definido bien que es un switch de capa 3, tienen ciertas features que un switch de capa 2 no tiene. A diferencia del capa 2, el capa 3 lo que hace es asociar equipos por su IP y no por su dirección física de MAC. Nosotros, dependiendo qué marca compremos, vamos a tener distintas capacidades, y obviamente que también hay switches de capa 3 de un rango y otros switches de capa 3 de otro rango a nivel monetario, ¿no? Pero no hay algo definido. Pero lo que sí está definido es que con un switch de capa 3 nosotros nos ahorraríamos el hecho de estar en contacto todo el tiempo con el router, el cerebro de la red. Entonces el switch podría ser ruteo entre VLANs para comunicar distintos dispositivos que no estén dentro del mismo switch físico. Es decir, puede estar una computadora en un switch y otra computadora en otro switch, y esa computadora comunicarse con la otra sin tener la necesidad de consultarle al router. Creo que es algo bastante provechoso y bueno, son nuevas formas de crear redes que hoy por hoy tenemos que aprender, a diferencia del pasado. Y bueno, yo creo que ya en las empresas va a pasar a ser algo necesario. Empresas, hablo de pymes, pues ya las empresas grandes hace mucho que están con esto. Después, por otro lado, también quería diferenciar que hoy por hoy Cisco, y en realidad no por mencionar a la marca, sino que por un convenio estamos
en un punto en donde hay dos tipos de arquitecturas, de topologías de red, en donde dependiendo qué busquemos priorizar, vamos a optar por una o por otra. Otra cosa que quiero mencionar es que en este research del MikroTik y un poco conociendo un poco más la marca, me enteré que existe una máquina virtual que tiene 4 tipos de licencia, que básicamente vendría a ser un router lógico corriendo en una VM con arquitectura x86, CHR, que es la abreviación de Cloud Routed. Es una implementación de MikroTik que tiene distintos tipos de licencia, que varía su valor en función a la velocidad de subida que tienen. Si bien tienen todas las características, las 4 licencias están limitadas a la velocidad de 1 mega, 1 giga, 10 gigabit y bueno, ilimitado. Tiene como principal clientela lo que vendrían a ser ISPs. Pero bueno, a raíz de esto, probé una herramienta de MikroTik que probé para ISPs o WISPs, que es The Dude. Y bueno, también les quería mostrar ese pantallazo para unos futuros videos que quiero implementar con esta herramienta. The Dude es un software gratuito que nos provee MikroTik. Este software corre dentro de RouterOS y básicamente nos sirve para la realización de monitoreo y gestión de redes. Principalmente redes grandes, ya que detecta automáticamente dispositivos conectados a las mismas y nos da un informe sobre el estado, la latencia, la disponibilidad y a la vez en una forma gráfica, permitiéndonos diagnosticar, alertar sobre fallas, desconexiones dentro de una red. Así que bueno, espero que hayan disfrutado mucho este video, la parte técnica y un poco las curiosidades de esta muy linda marca que es MikroTik. Y bueno, nos estamos viendo próximamente.